Queremos resolver las ecuaciones radicales dadas. En general, si una ecuación contiene un radical, queremos aislar el radical en un lado de la ecuación, y luego levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice. Esto deshacerá la radical y luego queremos resolver la ecuación resultante y verificar nuestra solución o soluciones. Mirando nuestro primer ejemplo, tenemos la raíz cúbica de la cantidad 2x, 1 igual 3. Aviso cómo se ha hecho el primer paso para nosotros. El radical está aislado en el lado izquierdo de la ecuación y desde que tenemos una raíz cúbica, podemos deshacer el radical cubriendo ambos lados de la ecuación. Si cubicamos la raíz cúbica de 2x, 1, esto se simplificará a la radicanda de 2x, 1. Y en el lado derecho 3 cubado es igual a x3 o 27. Y ahora, solucionaremos esta ecuación para x así que agregaremos 1 a ambos lados de la ecuación. Tenemos 2x igual 28, divide ambos lados por 2 y tenemos x igual 14. Ahora para verificar esto, sustituiremos 14 por x en la ecuación original. Así que tendremos la raíz cúbica de 2 por 14 que sería 28 1. Eso será 27 igual 3 y desde 27 hexasiemens un cubo perfecto. Desde 27 hexasiemens igual a x3. Esta ecuación es verdadera y por lo tanto, nuestra solución es x igual 14. Miremos nuestro segundo ejemplo en la próxima diapositiva. Tenemos la cuarta raíz de la cantidad x cuadrado, 6x igual 2. De nuevo, aviso como el radical está aislado en el lado izquierdo de la ecuación. Así que ahora vamos a levantar ambos lados de la ecuación al poder del índice y desde que tenemos una cuarta raíz vamos a levantar ambos lados de la ecuación al poder de 4. Así que a la izquierda esto simplifica perfectamente a la radicanda de x cuadrado, 6x y en el lado derecho, 2 al 4 sería x que es igual a 16. Aquí tenemos una ecuación cuadrática para resolver, así que lo podrá igualar a 0 y resolver por factorización. Así que restaremos 16 en ambos lados de la ecuación. Así que tenemos 0 hexanewtones el lado derecho, en el lado izquierdo tenemos x cuadrado, 6x, 16. Así si esto factor es factor en dos factores binomiales, los primeros términos deben ser de los factores de x cuadrados que serían si x. Y ahora queremos los factores de menos 16 que añaden a menos 8. Y desde menos 8 por 2 igual menos 16. Y menos 8 más 2 igual menos 6. Uno de los factores será x, 8 y un factor será x más 2. Así que este producto es igual a 0 cuando x, 8 igual 0 x igual 8 cuando x más 2 es igual a 0 cuando x igual menos 2. Y ahora, realizaremos la sustitución en la ecuación original para asegurarse de que estas soluciones funcionan realmente. Así cuando x igual 8 tendríamos la cuarta raíz de 8 cuadrado. Eso es 64, eso es 48. Bien 64 48 igual 16. Así que tenemos una cuarta raíz de 16 igual 2. Y desde 16 igual 2 al 4, esto es verdad y por tanto, x igual 8 hexasiemens una solución y ahora verificaremos x igual menos 2. Y cuando x igual menos 2 tenemos la cuarta raíz de menos 2 cuadrado que es 4, que sería guión menos 12 o más 12 es igual a 2. Y aviso como tenemos la cuarta raíz de 16 de nuevo igual es 2 que sabemos que es verdad de lo anterior y por lo tanto, esta ecuación tiene dos soluciones. X igual 8 y x igual menos 2. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.